Bueno, el monóxido de carbono es un producto de descomposición química que se produce a través de la combustión, de una mala combustión de distintos métodos de calefacción que podemos tener en las casas. Esto genera una sustancia que se llama CO2, que es tóxico para el organismo. Lo que hace es ingresa por las vías respiratorias y se une a la hemoglobina, que es la que transporta la sangre. Entonces le quita lugar al oxígeno, que es lo que requerimos los seres humanos, obviamente. Eso nos produce lo que se llama una isquemia, una falta de oxigenación. Eso no, lo que nos está causando es una intoxicación, que puede ser de dos tipos: en forma aguda, que cuando se produce en horas, o también en forma crónica, que se produce en semanas o meses. Claro. O sea que no es solamente una cuestión que te da en ese momento y después no tenés más secuelas. No, también se puede producir intoxicación en forma crónica y que causa determinadas alteraciones neurológicas sobre todo. Generalmente nosotros conocemos la intoxicación de monóxido de carbono en forma aguda, que es la que genera los casos más importantes y en algunos casos hasta casos fatales, muertes. Ese es un extremo, doctor, ¿no? Pero sí se han detectado, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas en personas que se dan cuenta, en este caso, que le está faltando el aire justamente por monóxido de carbono? ¿Hay algunos síntomas a tener en cuenta? ¿No? Sí, primero vamos a aclarar cómo se produce el monóxido de carbono. Se produce a través de la combustión, que generalmente en las casas puede ser a través de calefones defectuosos, a través de hornos, a través de parrillas, a través de los braseros que tenemos mucho acá. Eso sumado a una mala ventilación del ambiente, depende de la cantidad que se produzca y el tiempo de contacto con la persona, genera intoxicación. Pero la particularidad de esta intoxicación es que el monóxido no tiene olor, no tiene color y bueno, menos sabor. Entonces se lo determina como un enemigo silencioso. Entonces la persona puede estar intoxicándose minutos, horas y no saber. Entonces los síntomas generalmente empiezan, es más, los síntomas se pueden confundir con cuadros gastrointestinales porque produce cefalea, dolor de cabeza, vómitos, mareos, náuseas, que alguna persona puede decir, bueno, es algo intestinal, que comió algo que le hizo daño y en realidad está sufriendo una intoxicación de monóxido de carbono. Entonces hay que determinar bien las causas porque de acuerdo, si se detecta que es intoxicación, se da el tratamiento adecuado. Claro. Doctor, eso con la persona que está despierta. ¿Qué pasa con la persona que está durmiendo tal vez? ¿Puede llegar a ser mortal o no? Totalmente, porque a mayor tiempo de exposición, como te había mencionado hace un momento, el monóxido se une a la hemoglobina, lo que hace que quite el oxígeno de la sangre, entonces es como una asfixia lenta que si pasan muchas horas va a generar primero daños neurológicos y después daños cardíacos, lo que va a llevar a un paro cardíaco. Entonces, si hay una persona que generalmente puede estar viviendo sola y tiene una pérdida de monóxido de carbono en su casa, como habíamos dicho, no hay color, no hay sabor, no hay olor, no hay nada, esta persona se va a intoxicar y puede llegar hasta un caso fatal. Es más, de hecho, se conocieron varios casos así. tal cual, en Salta pasó, en Córdoba y así en distintas partes pasa. Así que es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que utilizar la prevención en este caso. Saber que cuando estamos calefaccionando en la época de invierno, que es la época donde se producen esos casos, controlar las pérdidas. En caso de tener gas, en caso de tener cocinas, hornallas, asegurarse que esté en un correcto funcionamiento. En caso de calefaccionar con braseros, lo que hay que hacer es ventilar bien y después jamás permanecer con el brasero durante la noche. O sea que eso no debe suceder. Si uno va a calefaccionar con brasero, que sea durante el día hasta la hora que uno se va a dormir. Una vez que sucede eso, hay que retirar el brasero completamente de la habitación o de la casa. Calefaccionar es muy importante. Doctor, porque de hecho el ser humano tiende, ¿no?, en este caso a cerrar todo, tal vez cuando hace mucho frío, y justamente buscar una forma de algo que le dé calor. Exactamente. Esa combinación de la mala ventilación más la producción de monóxido de carbono, que no se ve, no se siente, genera la intoxicación.
La intoxicación aguda, reiteramos, produce dolor de cabeza, mareos, vómitos, puede producir alteraciones cardíacas. Habíamos hablado también de la intoxicación crónica. Una persona puede sufrir intoxicación crónica y no saberla. ¿Qué quiere decir? Que lleva semanas, días, meses inhalando monóxido en forma lenta. No va a tener síntomas agudos. Esta persona va a tener trastornos de memoria, trastornos de equilibrio, otro tipo de síntomas que no va a saber por qué se están dando. Claro. Doctor, pero es importante entonces que se tenga en cuenta que esto se produce solamente en aquellos artefactos que generan algún tipo de combustión, no así los eléctricos, por ejemplo. Todo lo que genera, si el artefacto eléctrico está dañado y genera algún tipo de esto, sí puede generar monóxido de carbono. Tiene que tener un daño el artefacto. Por eso, todo lo que genera, pero básicamente el 90%, 95% se produce por la combustión a fuego. Bien, sí. Doctor, entonces, braseros, evitarlos en lo posible, sobre todo de noche. Exactamente, sí. O sea, a ver, si uno lo va a utilizar el brasero de forma adecuada, él lo puede usar, pero ¿qué hay que hacer? Ventilar, o sea, no hay que mantener todo cerrado, hay que abrir alguna ventana, alguna puerta. De noche definitivamente no utilizarlo, porque si nos dormimos con un brasero de noche, ahí sí que estamos con intoxicación.